Todos nosotros, o casi todos, prácticamente hoy día en el planeta, vivimos en ciudades. La mayor parte de la población en Latinoamérica vive en grandes ciudades. Y las ciudades están hechas de barrios. ¿Cuál es tu barrio? ¿Cómo es tu barrio? ¿Vives bien en tu barrio? ¿Te sientes perteneciente a una identidad o te sientes perdido en un barrio que no sientes tuyo? Cada día más las ciudades nos plantean desafíos, preguntas, y los ciudadanos se están moviendo, los habitantes, los vecinos, para defender aquello que en realidad sería el Estado que debiera defender. Los espacios públicos, las plazas, edificios que le tapan la luz a otros edificios o casas, irrupciones o disrupciones de malls desmesurados. Las batallas de los vecinos se han ido acrecentando en nuestra ciudad últimamente. Tengo en mis manos dos avisos impresionantes. Los vecinos de la calle Montenegro en Ñuñoa han colocado esto en sus casas. No se vende, no todo es plata. Los vecinos del barrio Salvador Sur, este otro aviso: no se vende, no insista, es mi casa, es mi barrio. ¿Por qué un ciudadano y un vecino tiene que levantarse a dar un grito y poner estos afiches para resistir la presión inmobiliaria? ¿Hay una crisis del Estado, del país, de la ciudad? Esta conversación de hoy día va a estar centrada en este apasionante tema que nos toca a todos. Los invito a participar y a escribir y a dar sus opiniones y conectarse a través de Gato, una belleza nueva. Y tenemos hoy día muchos invitados, pero particularmente uno, en el comienzo del programa, un arquitecto de vasta trayectoria, un arquitecto joven, apasionado, que ha escrito interesantísimas columnas sobre este tema de urbanismo y ciudad, y que hoy día es además presidente del Colegio de Arquitectos. Le voy a dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Sebastián Grey. Bienvenido, Sebastián, a Una Belleza Nueva. Gracias, Cristian. Lo primero que quería preguntarte es, yo mostré este afiche. Para ti como arquitecto, como un hombre que escogió como vocación la arquitectura, me imagino que por amor, por pasión por la arquitectura, por la ciudad, ¿cómo te toca, cómo te interpela el que los ciudadanos tengan que colocar estos afiches en sus casas para defenderse de una presión y misericordia a veces de las inmobiliarias? Me toca de dos maneras. Una, como ciudadano, y lo veo con una cierta alegría, ¿no? En el sentido de que la ciudad está viva y que, digamos, hay un conjunto de vecinos en distintas partes de la ciudad que han decidido que vale la pena hacer sentir su voz, o sea, creen que su acción, ¿no?, colectiva vale la pena, ¿no? Eso es lo primero. Y en segundo lugar me toca como vecino, ¿no? Yo vivo en algunos de estos barrios, digamos, que están constantemente amenazados por el desarrollo inmobiliario, las presiones del desarrollo inmobiliario. Pero hay que decir que una ciudad es precisamente eso, es intrínsecamente un lugar de negocios permanente desde la fundación de una ciudad en adelante. Es un ente económico vivo y que vive precisamente gracias a este dinamismo perpetuo, ¿no? Ahora, una cosa es el dinamismo, pero tú bien lo dices en una de tus columnas a propósito de un mall en Puerto Varas, cuya imagen tengo aquí, y que irrumpe brutalmente, digamos, casi aplastando una iglesia tradicional que es parte de la tarjeta postal o la imagen de Puerto Varas. Y tú dices que ningún lugar en Chile, por extraordinario que sea, está a salvo del apetito voraz de gestores inmobiliarios que repiten un idéntico modelo de negocio por todo el territorio, animados por autoridades pusilánimes y completamente ignorantes, por completa falta de participación ciudadana, por pésimas ordenanzas de las que hemos sido víctimas, y esto es lo importante porque tú eres arquitecto, y por arquitectos mediocres e inescrupulosos. O sea, es un diagnóstico bien radical el que leo en junio del 2013 y que tú escribes con mucha valentía en esta columna. Y me gustaría ahondar en eso. A ver, partamos primero por este modelo de negocio que se replica en todas partes del país, ya sea en el caso de los malls o en los edificios o nuevos conjuntos habitacionales. Se habla mucho de la modernidad, se dice que quienes se oponen a ello son los que están en contra de la modernidad, pero yo entiendo que tú tienes un concepto distinto de modernidad, o que hay maneras distintas de entender la modernidad. Partamos por ahí. Bueno, en primer lugar, construir cosas no es ser moderno, ¿eh?
construir cosas es simplemente ser constructor. La modernidad tiene que ver con una visión del bienestar en las fronteras del conocimiento, en las fronteras de la posibilidad. Si queremos ser un país moderno, y ojo que Chile fue un país moderno en la década del 60 y hasta los 70, en que realmente fue capaz de innovar, incluso innovaciones que provenían desde el Estado, un Estado que en ese caso, digamos, tomaba la responsabilidad de propagar y alentar, digamos, la innovación. Digo que fuimos un país moderno, yo creo que esa modernidad quedó interrumpida por este modelo de desarrollo que hemos adoptado en los últimos 35 años, que es un modelo liberal y que le entrega, digamos, la iniciativa al sector privado, ¿no? Al individuo, por así decirlo. Ahora es interesante porque se nos ha hecho creer durante mucho tiempo que Chile salió prácticamente de su desarrollo o de la premodernidad para entrar recién ahora, nos encaminamos a la modernidad. Pero según tu tesis, no es tan así. No, yo estoy convencido de que no somos un país tan moderno como fuimos hace un tiempo atrás. Y yo tengo algunos argumentos. Chile tuvo, por ejemplo, al plantearse la posibilidad de tener una televisión como sistema de difusión social, el Estado de Chile planteó un mecanismo moderno y prácticamente único en el mundo para utilizar ese... Que es la televisión universitaria. Que parte siendo televisión universitaria la televisión. Exactamente. Y parte por decreto, que es una cosa extraordinaria. Y parte con mucho éxito, por lo demás, como modelo, digamos, de comunicación. Pero aparte de eso, Chile organizó un mundial de fútbol que hoy en día yo creo que sería imposible para país en el concierto internacional, digamos, plantearse de la misma manera y con las mismas capacidades. Chile tenía una visión y solamente para terminar, en la arquitectura y en el urbanismo habían iniciativas que eran sumamente avanzadas, ¿no? Estaban en la vanguardia en el estado del arte, si tú quieres, que eran asumidas también por el Estado. Un ejemplo, ejemplos que sean insignes como modélicos de un tipo de arquitectura de urbanismo que revelen esa modernidad ejemplar. Bueno, el Metro de Santiago, que fue planificado en los años 60, el anillo de circunvalación Américo Vespucio, que fue planificado también en los años 60, la avenida Norte-Sur, si tú quieres, que era, digamos, esta intervención portentosa, podríamos criticarla si queremos, pero efectivamente es una intervención a gran escala. Se podría dar los ferrocarriles también, el tren que unía el país, ¿o no? Si fuéramos un poco más para atrás, Chile es moderno con una ciudad como Valparaíso. Valparaíso es, hacia fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, una de las ciudades más modernas del planeta. Y Chile tiene un ferrocarril hacia 1910, hacia el primer centenario, un ferrocarril que conecta todo el país de norte a sur, con estaciones por todos lados, con ramales, digamos, transversales por todo el territorio. Ese era el estado del arte. Era como si nosotros dijéramos, mira, Chile está construyendo naves espaciales hoy día, ¿no? Claro. Eso era Chile al final del... Y si uno se va al siglo XIX, se va atrás, va a encontrar que se construyó en ciertas décadas la Biblioteca Nacional, el Museo de Bellas Artes, el Parque Forestal, y uno dice, wow. Siglo XX. Siglo XX, digamos. Pero que viene de una élite del siglo XIX que ya venía con un impulso, un pensamiento, una mirada al espacio público. O sea, también ahí había una visión, y no solamente una visión, habían obras, arquitectura. Te dije siglo XX porque esas obras que tú mencionaste corresponden justamente a las iniciativas del primer centenario, que es un momento muy notable de la República, ¿no? Es la República en un momento de gran esplendor, de alguna manera fundamentado en las riquezas del salitre y previo a las catástrofes que vendrían a continuación, ¿no? Pero en que Chile se plantea efectivamente como un Estado moderno. Bueno, ahora, era la época del salitre, hoy día vivimos la fiebre, era la fiebre del salitre, la fiebre del cobre. Sí. Estamos parados arriba, como los venezolanos con el petróleo, sobre los precios del cobre. Pero ¿qué modernidad entonces estamos viviendo hoy día? Tú lo escribiste en otra columna muy interesante, hablas de la modernidad de la moda. Sí. Porque la palabra modernidad se ha convertido casi en un comodín, en un cliché, en una idea un poco manoseada. Pero ¿qué es la modernidad, la mala modernidad? Para hacerla bien clara hoy. Yo creo que modernidad es un término absoluto, o sea, o se es moderno o no se es moderno. Yo insisto que en este momento perdimos un poco el rumbo, ¿no? Y nos hemos quedado encandilados con cosas que son tremendamente superficiales, intrascendentes y poco duraderas.
Ejemplos brutales de de una mala o no modernidad en Bueno, arquitectura y urbanismo. todo lo que tú narraste en tus primeros minutos de esta, digamos, sesión. Hemos construido por doquier, digamos, un modelo que se repite como si estuviéramos usando un timbre de goma para la vivienda de la clase media, también la vivienda social, excepto algunas dignas excepciones que han aparecido hace poco tiempo y por otras razones que convendría conversar. Y el negocio inmobiliario del retail, del comercio, el caso de los moles, que es un caso muy particular y que también hay que abordarlo, digamos, en su justa medida. Todo eso es una especie de modelo, como digo, que se repite como con timbre de goma. Es imposible pensar en una arquitectura o en un ordenamiento territorial que se aplica indiscriminadamente por todo el país, siendo que nuestro país tiene climas totalmente distintos, geografías distintas, culturas distintas, ¿no? Realidades finalmente locales que son muy distintas y que conviene tratar, o sea, no conviene, es obligación tratar una por una por una. El segundo aspecto, ya despachamos un poquitito la claridad de esta distinción entre modernidad y no modernidad. Tú hablas en este artículo de autoridades pusilánimes y completamente ignorantes. Y ahí entramos en un tema más grave. Es decir, que quienes manejan el aparato estatal, quienes son, no sé, los CEREMI, los directores de obra, no sé, toda esa gente que es intermedia, que es muy importante y que toma decisiones, es ignorante y pusilánime. A ver, expliquemos eso, Sebastián. Mi crítica fundamental es con las autoridades locales. Ujú. Hay que hacer una crítica también desde el legislador para abajo, digamos, porque por ahí digo también de que hay una norma nacional que se aplica indiscriminadamente también en todo el territorio, que es la que permite que se construyan cosas que nos parecen hoy día aberrantes en lugares muy delicados, como serían la ciudad de Castro o Puerto Vara o Ancud próximamente, en fin. Por lo tanto, ahí ya hay un problema, de que hay una cultura administrativa que permite pensar que Chile tiene centralizadamente una sola norma con muy pocas variaciones. Cuando esa norma hay que aplicarla en el nivel local, ocurre con mucha frecuencia, sobre todo en municipios relativamente pequeños y pobres, ¿no?, que no hay suficiente cultura administrativa para aplicar o prever o anticiparse a los desafíos pero gigantescos, monstruosos, que implica hacer una inversión de la dimensión de un mall, precisamente, en una ciudad, un buen ejemplo, como Castro, capital de la provincia de Chiloé. Tenemos el ejemplo de Castro y tengo aquí una fotografía. La traje desmesurada la fotografía para ver la desmesura en toda su dimensión. Sencillamente la foto es elocuente, no sé si la vista aquí no tenemos, la iglesia lamentablemente puede que la tengamos acá, Sí, ahí se ve mejor, sí. se ve mejor acá. Vemos el mall, vean ustedes, y la iglesia, característica emblemática, típica de Castro, y luego los palafitos, etc. El caso del mall de Castro está encarnando lo que tú estás diciendo. A ver, ¿cuál es la normativa que existe en Chile? No existe normativa, es decir, el Estado no se anticipó, no se ha preocupado de generar una normativa o no le interesa, digamos, generar una normativa que defienda mínimamente el patrimonio de la ciudad y la calidad de vida de los habitantes de Chile, de las ciudades. Hay una ordenanza general de urbanismo y construcción que dicta normas generales, ¿no?, que tienen que ver con la densidad, es decir, cuántos habitantes por hectárea, las alturas, las formas generales, las rasantes, exactamente, las formas generales de los edificios. También hay normas que se refieren a centros comerciales, como es este el caso. Son normas que están retrasadas, yo diría, por lo menos en unos 25 años, con respecto a la contingencia, ¿no?, a la realidad. Son normas, por ejemplo, que nunca anticiparon la figura, el concepto de un mall, que es un centro comercial, pero con características muy particulares. Desde luego, es un centro comercial hermético que excluye completamente el entorno de su propia actividad, por lo tanto le produce un perjuicio al entorno desde un punto de vista físico, pero también desde un punto de vista social, si tú quieres.
y que tiene, bueno, estacionamientos subterráneos, en fin. El punto es, para que la gente nos entienda, no es que uno esté en contra de los malls en una actitud fundamentalista, está de cómo se colocan esos malls y cómo. Pero para entender bien esto es, ¿de dónde parten los malls? Lo copiamos de un modelo americano, de un momento de la historia, y que me gustaría que lo explicaras brevemente. ¿De dónde nace esta figura del mall que llega a Chile en los 80, pero que viene de muchas décadas anteriores de Estados Unidos? ¿Cuál es el origen del mall en el fondo, Sebastián? Mira, mall es una antigua palabra inglesa que significa paseo, ¿no? Un gran paseo. Muchas veces el mall de Washington y el de Londres, digamos, son unas avenidas arboladas. Qué paradoja. No es precisamente lo que son los malls acá, ¿no? No. Pero el concepto se aplicó en Estados Unidos a partir de la posguerra, yo diría que es el auge del suburbio, gracias a la masificación del automóvil. Y son centros comerciales que se instalaron siempre extramuros, ¿no? en el suburbio para poder servir lo que se llama el urban sprawl, ¿no? la masificación de la vivienda suburbana. Por lo tanto, es un concepto, y por eso es que son unas entidades autosuficientes y completamente Ahora, tú dijiste extraurbanos. Sí, o sea, extraurbanos. que estos malls que tenemos entonces en Claro. Chile son unos malls Sí. que tienen todo lo malo del mall Así es. y nada de lo bueno del mall, porque están colocadas en los lugares donde no debe ser colocado. El problema Efectivamente. no es el mall, es dónde lo colocas. Es donde lo colocan esa tipología, ¿no? A ver, analicémoslo aquí, por ejemplo. El Eso mall de es San Antonio. San Antonio. Es horroroso. A ver, Es horroroso. es un crimen. Es un ¿Se le crimen, puede dar sí. ese nombre así esto? Sí, por supuesto, se le puede dar Ya, a ese ver, nombre. analicémoslo. Tú como arquitecto urbanista, ¿qué análisis para que la gente lo entienda gráficamente? ¿Por qué esto es un crimen urbano? Mira, ese edificio es una imposición brutal en el paisaje urbano de la ciudad de San Antonio. La ciudad de San Antonio es un anfiteatro, ¿no? Pequeño, tiene una cierta escala en la edificación y un grano, como decimos los arquitectos. El grano es, digamos, la suma de todos los objetos que uno vería en una mirada panorámica. Y por lo tanto queda más o menos claro, uno sabría, uno tendría una intuición bastante informada sobre qué tipo de edificación, de qué tamaños y formas se podría instalar ahí, sin que eso significara un cambio brutal o un perjuicio. Y en este caso se instala este edificio fuera de toda escala y además con esa torre que está puesta ahí, que no tiene ninguna relación con las alturas ni con el paisaje, en primera línea. Lo que hace poner este edificio en primera línea, ¿no? Es que francamente se sienta, como decimos en Chile, en todo el vecindario, por no decir en toda la ciudad. Es un insulto a la ciudadanía de San Antonio poner esta barrera infranqueable, ¿no? y para peor, pintada como si fueran olas del mar. Ustedes lo han visto. O sea, eso. es de un kitsch, de una chutiquería y de No, un no, mal pero, gusto oye, pero además- desbocado. ¿Ah? Pero además tú te das cuenta lo insultante que es para la población. Es un insulto. Pintarlo con las olas del mar para que la población que está atrás de esto, que gozó Del de mar, las de la vistas vista. del mar, del horizonte lejano, durante toda la historia de Chile, ahora tenga que conformarse con una especie de telón puesto ahí por el gestor inmobiliario de la mano, pucha, me da pena decirlo, de algún arquitecto que se prestó para hacer Vamos eso. a tocar los arquitectos porque vamos de a poco, vamos tocando los de a uno. La norma primero, las autoridades inescrupulosas, perdón, la autoridad incompetente y después los arquitectos. Pero Sí. tenemos otro ejemplo brutal, para mí, que yo veo esta foto y digo, ¿esto es Dubái o es Puerto Montt? Kuwait, un Emirato Árabe Unido, perdone, con todo el respeto que tengo, porque ¿qué es esto de Puerto Montt? ¿Cómo lo evalúas tú este mall? Mira, Con toda sinceridad. Sí, no, el problema es muy similar al de Puerto Varas, al de Castro y obviamente además es parecido en la forma y al de San Antonio. Se plantea algo en Valparaíso, es decir, son los bordes costeros, ¿no? Que están siendo objeto de estas inversiones. No es casualidad que sean los bordes costeros, ¿no? Son áreas que fueron concesionables por Fueron el públicas. Estado, fueron públicas, Sí, claro. están en manos de la Armada de Chile, están en manos del ferrocarriles o aquello que fue ferrocarriles, están en manos de las empresas portuarias respectivas, es decir, todas reparticiones del Estado
que son responsables hasta el día de hoy de estos bordes costeros y que no han encontrado ningún esquema de negocio mejor que vender o concesionar para construir lo que les pongan por delante, porque en eso no ha habido ningún juicio. Hay una cierta brutalidad, una falta, ni digo refinamiento, una falta muchas veces de sentido común en lo que usted está diciendo. A mí me parece que dijimos homicidio urbano, yo ahora leí de urbanicidio, y tal vez en las décadas posteriores hasta se van a juzgar a arquitectos, autoridades, a quienes permitieron que esto ocurriera. Casi que es como para llevarlo a los tribunales, digamos, ¿no? Porque un crimen urbano es un crimen que afecta la vida cotidiana. Puede cambiar una ciudad, puede cambiar una manera de vivir, de ver, lo que tú dijiste con el mar. Cambia nuestra vida. Por eso los habitantes de Ñuñoa hablan de domicilio cuando les construyen 23 torres encima de un conjunto de Salvador de edificios rojos tradicionales. Hablan de domicilio y por eso tiran este afiche: no se vende, no todo es plata. Puede ser un poco radical lo que estamos diciendo, pero sí. de repente las cosas a medias tintas no... Sigo. Sí, me pasa lo siguiente, yo creo que es difícil llevar a tribunales, digamos, judicializar todo esto si es que está dentro del marco de la ley. El problema es otro, el problema es que las leyes fueron hechas de una manera desconsiderada, absurda, ingenua, desinformada. ¿Como una negligencia nacional? ¿Es como el no es descuido negligencia, nacional? porque francamente son leyes que van acompañadas de una filosofía de desarrollo económico. Y eso ahí es donde tenemos que apuntar, y si queremos hacer una crítica histórica, la tenemos que hacer en el marco de una manera de pensar de una generación de personas que, digamos, de la mano de un régimen autoritario, pensaron que la mejor manera para Chile de desarrollarse era liberalizar completamente, digamos, el negocio inmobiliario, el suelo, en fin. Y además, desgraciadamente, estas personas traían en su bagaje imágenes muy equivocadas, a mi juicio, de lo que tenía que ser ese desarrollo, como imagen urbana. Lo copiaron un poco mecánicamente, de modelos externos norteamericanos. Exactamente. El modelo fordiano, por exactamente, que es de alguna manera una mediocridad, si tú quieres. Una flojera, una flojera intelectual, vital, justamente, de no crear algo propio, sino de pensar desde acá, digamos. Exactamente. Fuimos mediocres, fuimos mediocres. Distinto, eso sí, porque hay que decirlo, es que algunos empresarios del rubro inmobiliario cometan flagrantes ilegalidades. Claro. Eso es distinto y yo lo lamento mucho porque por culpa de esos pocos empresarios inescrupulosos, la opinión pública se forma una idea muy negativa de todo el rubro del empresariado. En Estados Unidos, Sebastián, los malls en algunas partes vienen de vuelta, o un tipo de mall. Se habla de los dead malls, los malls muertos. Aquí los malls resucitan y aquí están los malls muertos. Tenemos imágenes gracias a plataforma urbana.cl. Sí. Unas imágenes de malls abandonados. O sea, allá se empiezan a abandonar los malls, en Estados Unidos donde nacieron, y aquí comienzan a proliferar, porque ya están programados malls en Copiapó, malls en todas las ciudades prácticamente, ¿no? Hasta en Ancud creo que está pensado uno. ¿Qué te parece este fenómeno que mueran los malls en Estados Unidos y aquí resuciten? Bueno, pero en Chile también ha habido un par de malls que han quedado clausurados. Sí. Han habido algunos casos así de fallidos, digamos, de malls en Santiago y fuera de Santiago también. Bueno, mira, es una pena, obviamente, porque es una inversión gigantesca y se le hizo ahí un prejuicio a un grupo de personas, probablemente. Y se lo está recuperando como espacios públicos, se los quiere convertir en otras cosas, pero los malls están muertos. Hay que tener mucha imaginación para recuperar algo así. Yo publiqué hace un tiempo atrás una propuesta de que algunos malls podrían ser reconvertidos en unos centros de intercambio de medios de transporte, por ejemplo, o sea, aprovechando los gigantescos estacionamientos que uno tiene ahí, podríamos hacer llegar el metro a un mall eventualmente, o un terminal de transporte público, de manera que todo el mundo llegara en sus autos ahí, en fin, hay que inventar. O un campo de trabajo forzado y voluntario a todos los que han destruido las ciudades. En el futuro no sería mala idea. Sí. Donde se le hiciera clases de arquitectura, urbanismo, buen gusto, la historia urbana. Quiero ir al último punto antes de que cerremos el bloque y quiero pasar a tu obra también como arquitecto, porque también es interesante ver tú como arquitecto qué es lo que has hecho tú, ¿no? Tú hablas de arquitectos, y estás hablando de tus colegas, mediocres e inescrupulosos. Aquí me parece un punto bien importante. Y es que el arquitecto no basta con haber estudiado en la escuela de arquitectura, no basta con tener doctorado,
sino que requiere, parece, de una ética, no solo de una estética, que va unida, parece, y de una ética. A ver, brevemente. La inmensa mayoría de los arquitectos chilenos están muy bien formados, tenemos como gremio y como profesionales un enorme prestigio internacional, yo diría, gracias a algunos arquitectos que han hecho una destacada carrera, naturalmente. Son pocos los arquitectos que podrían quedar fuera, digamos, de ese orgullo propio. Y sin embargo existen, porque están asociados a proyectos tan vergonzosos como los que hemos estado mencionando aquí. Godofredo Yomi decía, perdón, sí. Sebastián, en un manifiesto decía que uno se tradiciona, el gran poeta de la Escuela de Arquitectura del Paraíso, acaba de fallecer Alberto Cruz. Sí. Tal vez ahí hay un ejemplo de un modelo de arquitectura pensada desde acá, original, discutible o no, pero algo hecho desde acá y no copiado, ¿ya? Hay una profunda ética vinculada al ejercicio de toda profesión, naturalmente, porque profesión es justamente eso, es propagar una fe, una creencia. Por lo tanto, hay que tener por detrás una base muy sólida. Los colegios profesionales chilenos, el rol fundamental de los colegios profesionales chilenos es velar por esa ética en el ejercicio de la profesión. Ese rol de tuición ética nos fue arrebatado a todos los colegios profesionales en 1981 de la mano con la actual Constitución Política del Estado. Es, por lo tanto, una discusión muy pertinente, ¿no?, la que se hace ahora en torno a la eventual, digamos, nueva Constitución, porque nos permitiría volver a hablar de la ética profesional en el ejercicio de todas las profesiones de Chile. Y aquí la ética parece que va unida a la estética, en el caso de la arquitectura, en general. ¿Una buena estética va unida a una buena ética? Si uno mira la historia de la arquitectura. Verdad es belleza, digamos. Verdad es belleza, claro, ¿no? Sí, yo creo que, no sé si hay una correlación directa entre ética y belleza en este caso, pero sí uno tendría la paz, ¿no? La paz de saber de que todo se ha hecho de una manera honesta, concertada, transparente, de cara a la ciudadanía. No hemos hablado de la ciudadanía, que era algo que había que mencionar cuando hablábamos de modernidad hace unos minutos atrás, ¿no? Sebastián, antes de ir a la pausa comercial, bueno, tú eres un arquitecto, te lo voy a decir yo, me parece a mí muy consecuente, muy valiente en lo que has hecho, me alegro mucho que estés de presidente del Colegio de Arquitectos, planteando los temas con mucho profesionalismo, con mucha prudencia, pero al mismo tiempo con fuerza. Tienes una obra, tienes una trayectoria, tienes una sensibilidad, ¿no? No eres el arquitecto que se ha encerrado a hacer cosas para sí mismo, para floretearse, el egocentrismo arquitectónico, que de repente uno ve, lamentablemente, en una parte del gremio, no de todo. Brevemente me gustaría que me mostraras tu propia fe, o sea, en tus obras. ¿Cuál es la arquitectura que te ha interesado a ti hacer y que nos muestres, ahí tienes en tu computador, lo vamos a ver en la pantalla, imágenes de una arquitectura tuya, de tu obra, como un ejemplo, porque también tenemos que mostrar ejemplos, ¿ah? Sin caer, obviamente, en egocentrismo ni nada. Yo tengo una práctica profesional, la tengo desde hace muchos años, la llevo adelante todos los días de mi vida al mismo tiempo que hago clases en la Universidad Católica y que, digamos, estoy en el Colegio de Arquitectos y la disfruto mucho, me ha tocado hacer principalmente casas. Escoge una casa que sea para ti emblemática, tal vez en esas imágenes que tienes ahí. Y que pueda uno dar como una clase, mostrarle al público. Hay una línea argumental, si se quieren, las pocas cosas que traje para mostrar. Esta es una pequeña casa, todas tienen que ver con el clima, con el paisaje. Todas tienen, la mayoría están fuera de Santiago, son segundos hogares, lo cual son encargos interesantes porque tienen un cierto grado de libertad. Tienen que ver, como digo, con la orientación del sol, son relativamente económicas, porque me parece que toda buena arquitectura debe ser eficiente y económica, o sea, es un ejercicio de madurez. Estoy mostrando algunas casas. Esta es una pequeña cabaña hecha en el sur profundo de Chile, en medio de un bosque de araucarias. O sea, es una arquitectura que dialoga con el paisaje, que conversa con el entorno, que tiene un diálogo. Y para irnos a tanda, tú dijiste algo sobre el lujo en arquitectura. Tú dijiste en una columna tuya que a veces el máximo refinamiento en el diseño va acompañado de la sencillez. O sea, materiales sencillos, a veces pocos recursos, pueden producir un máximo refinamiento. A veces al revés, hay un lujo que es un lujo como exagerado, pero que es en el fondo, no es el verdadero lujo, en el sentido serio del término. Es que la arquitectura tiene una dimensión profundamente poética, y tiene una dimensión pragmática. En la dimensión pragmática,
La arquitectura es eficiencia. Por lo tanto, es una forma de inteligencia. Su poesía es suficiencia también. De alguna forma, sí. Sebastián, y a los que nos están escuchando en Una Belleza Nueva en este programa de los barrios, luego se van a incorporar a esta mesa, en primer lugar, una representante ciudadana, toda la de los ciudadanos, alguien que también es arquitecto, pero que da una lucha muy fuerte, con un movimiento muy potente en Valparaíso, de Ciudadanos por Valparaíso, para seguir conversando sobre nuestras ciudades, nuestros barrios y para seguir diciendo con todos ustedes, no se vende, no todo es plata. Que nadie nos tape la vista, dice este aviso que se hizo popular y famoso y que es posible encontrar en muchas ventanas de la mítica y querida ciudad de Valparaíso. Esa ciudad que Sebastián Grey, el arquitecto, presidente del Colegio de Arquitectos, invitado a Una Belleza Nueva en el primer bloque, nos decía que fue un ejemplo de una modernidad en Chile, fue una gran ciudad moderna. El movimiento ciudadano por Valparaíso ha dado una batalla de muchas décadas, una tarea pedagógica de enseñar qué es lo que significa hacer una buena ciudad y por otro lado ha enfrentado tremendos desafíos. Se los ha escuchado ser los chiitas de la batalla urbanística, pero son un movimiento muy serio y por eso tenemos como invitada a Paz Undurraga, arquitecta, magíster en economía urbana, vicepresidenta del Movimiento Ciudadanos por Valparaíso. Muchas gracias, Paz, por estar acá e incorporarte a este diálogo. Hola. Con Sebastián. Hola. Sebastián decía que Valparaíso es una ciudad que fue ejemplo de modernidad, de buena modernidad. A ver, ¿qué es lo que hace de Valparaíso, qué es lo que le da el sello distintivo, la identidad profunda a Valparaíso de un punto de vista urbanístico, de un punto de vista arquitectónico, de un punto de vista humano también y cultural? Yo diría que uno de los sellos más característicos a lo mejor es esta capacidad de adaptarse de un modelo que se adapta a un territorio, a ciertas condicionantes del territorio bastante específicas, la topografía, el clima, el paisaje natural, etcétera. O sea que yo me imagino que venían una cantidad de inmigrantes con una cantidad de modelos de expectativas de una ciudad y esas expectativas se adecuaron a un contexto específico. Y eso ha generado una multiplicidad de posibilidades respecto a la ciudad. Escalas, visiones, articulaciones con los vecinos. Porque llama la atención este afiche. Esto revela casi más que un eslogan de un movimiento urbano, es algo muy sentido en el habitante de Valparaíso, que todos tienen una vista, ya sea al mar, ya sea a los cerros. O sea, y la vista ha sido respetada a pesar de lo caótico o espontánea que ha sido la arquitectura de Valparaíso, Claro. es lo que más sorprende, ¿no? Claro, sí, y también nosotros creemos que la vista, o sea, cuando hicimos la campaña, esto debe ser del año 2002, 2003, la vista no solo como un recurso visual, sino que también como un recurso económico. O sea, hay un recurso compartido en la ciudad, que es la vista al mar, la vista al anfiteatro, y eso yo creo que da una señal de equidad en la ciudad. O sea, la ciudad tiene ese recurso que es para todos. Es de todos. O sea, el es que de se asoma todos. de una población Claro, tiene el mar. Es lo único que tiene. a lo O sea, mejor, eso tal fue vez. lo que nosotros nos enseñó. Esta campaña fue una campaña de recolección de firmas en espacios públicos, entonces había diálogo con los que se acercaban a firmar o no firmar, y el tema era la vista como un capital económico. Después entendimos también que esto estaba asociado a la escala de un barrio. O sea, aquí había una capacidad de un sector de acoger nuevos residentes en cierta escala asociada a la posibilidad de hacer vecindario. Esta ciudad que ha sido ejemplar por su modernidad que tuvo, ¿no? Que quedan algunos como resabios o ecos o huellas, fue declarada Patrimonio Universal de la Humanidad, digamos. Sin embargo, pareciera que la mirada de Ciudadanos por Valparaíso es que esa declaración de patrimonio no le ha sido tan beneficiosa a la ciudad, que al revés, desde que fue declarada patrimonio han ocurrido cosas negativas en la ciudad. E incluso ustedes son críticos de una manera o un tipo de turismo que se ejerce en la ciudad, que es el turismo que hacemos los santiaguinos el fin de semana en Valparaíso. Quiero que nos explique ese tema que a lo mejor es difícil de entender desde afuera, Paz. Mira, yo creo que, claro, la declaratoria genera cantidad de expectativas y también instala un modelo pensando más bien en el visitante o en el turista directamente. En algún momento estuvo la ciudad entera organizándose en función de los turistas de crucero. Ahora ya eso ya bajó porque no fue tanto eso, el impacto que podía generar. Y claro, viene asociada a una ciudad o un barrio que se
transforma violentamente en un barrio que presta servicios al turista, casi como un parque de diversiones. O sea, el turismo puede matar la vida propia del barrio, la vida auténtica del barrio. O sea, yo creo que el turismo es malentendido, el turismo entendido como un público que va a consumir ciertos servicios que presta el sector, lo más corto posible o lo más largo posible, pero no pensado en un intercambio cultural, no pensado en... Y tampoco ofreciéndole al turista, muchas veces nosotros hemos visto, el turista no va a venir acá a buscar lo mismo que tiene allá, o sea, ¿qué le vamos a instalar acá? No sé, el mall en Barón está pensado para supuestamente una cantidad de turistas que van a venir a Valparaíso a estar en un mall copiado, porque ya ustedes dijeron en el blog anterior de un modelo copiado. Entonces yo creo que claro, y también instala como ciertos estándares o estandarización de ciertos usos de un sector. Y desestima un poco la presencia de vecinos, de habitantes. Se van yendo los vecinos. Claro, abandonan claro, el cero percepción. Ha pasado no es mucho. deseable ahí que estén los vecinos colgando su ropa a la vista de todos, porque las casas no tienen patio, entonces se empieza como a instalar un modelo así, se supone que los restaurantes tendrían que ofrecer ciertas cosas. Se estandariza. ¿Qué piensas tú, Sebastián, de es un esto? modelo de expulsión, no es que se vayan los vecinos por gusto propio o porque les dejó... ¿Son expulsados? Sí, son expulsados, ¿no? Expulsados porque cambian las condiciones de vida y desde luego cambian las condiciones económicas de vida en el barrio. Cuando se multiplican los negocios a nivel de la calle justamente para atender a un mercado, digamos, turístico incipiente, nuevo, quiere decir que los valores del suelo, los valores de arriendo, en fin, suben rápidamente. Y ahí viene la especulación inmobiliaria. Y por eso que muchos vecinos tienen que finalmente salir de ahí. Es un proceso... Tú dijiste, Sebastián, a propósito del mall, del que vamos a hablar ahora, el Mall Barón, que es el que está en el centro de la polémica, no tenemos foto porque todavía no existe, No, está en dijiste que es un proyecto. error gigantesco el mall de Valparaíso, que nos desnudará con vergüenza ante el mundo. Quiero que a ver si compartes tu por este supuesto. diagnóstico y por qué. A ver, ¿por qué es Acuérdate, gigantesco? Mi jefe también en el colegio de arquitectos. Jefe colegial. ¿Por qué? Pasa, brevemente. O sea, claro, porque demuestra que no hemos sido capaces de hacernos cargo de una ciudad con estas características, que no somos capaces de reinventarse. ¿Acaso no? El desarrollo portuario prescinde de esos terrenos, podríamos perfectamente reinventar el sector y no dejarse llevar por el único proponente que presenta una propuesta para la licitación del borde costero. Entonces, A mí me gustaría hilar fino. Es posible, es el mismo caso, digamos, que veníamos comentando en otras localidades, excepto que Valparaíso es una ciudad muy especial y muy importante para todo Chile. O sea, Valparaíso, digamos, realmente y además tiene la declaratoria digamos, de la UNESCO que la pone en una situación aún más visible. ¿Algo se debe hacer en ese borde costero? Sabemos que sí. El problema es la manera como se ha venido planteando ese eventual proyecto. No hay suficiente información, ¿no? No sabemos realmente qué efecto va a tener en el largo plazo. La ciudadanía no ha estado suficientemente involucrada para poder tomar esas decisiones, ¿no? Hay, como bien dice Paz, un único oferente, o sea, no se han discutido alternativas. ¿no? O sea, y lo otro que tú planteaste, Sebastián, es que estos eran terrenos públicos que luego ahora pasaron a ser privados y de pronto lo que partió siendo o sea, el Estado recuperó ese borde y ahora lo entrega a un privado. No sabemos en qué condiciones, eso es parte de mi reclamo fundamental, ¿no? No sabemos si lo que debería ser espacio público, o el rescate del borde del mar, como se ha hecho en Barcelona, en Nueva York, de hecho, en Boston, en general, en muchos antiguos puertos, no sabemos si eso va a ser genuinamente espacio público o no. Hay una duda legítima que tenemos que plantear a la luz de todo lo que hemos visto. A ver, ¿es verdad que un expresidente del Consejo de Monumentos Nacionales es lobista de este mall? Sí, es verdad. Sí. Y eso lo encuentro éticamente, Secretario por lo menos ejecutivo discutible. del Consejo de ¿Cómo el Monumentos? secretario de Monumentos Nacionales, que tiene que defender los monumentos, el patrimonio, se haga lobista de un mall? A mí eso, de un mall que está hoy día en discusión, a pesar de que no entra dentro de la declaración, no es patrimonio. que eso tampoco, a ver, ¿qué también pasa con es- eso? Sí, yo creo que un tema que nosotros logramos despejar cuando fuimos a pedirle a la UNESCO que evaluara el impacto del mall es que
está fuera del límite físico, pero no está fuera de la espacialidad que tiene la ciudad de Valparaíso. O sea, no es divisible, ¿no? Porque alguien ponga un límite en la calle no sé cuánto, lo demás no le impacta. El sitio Patrimonio de la Humanidad se atraviesa de una cantidad de sistemas de atributos que tiene el sitio que están fuera de él, muchos de ellos, o sea, el atributo paisajístico. Hay muchos factores que componen este problema, ¿no? Pero todo se reduce, en mi opinión, a la falta de participación por parte de la ciudadanía y a la falta de información. La participación es principalmente un problema de información. ¿No? Bueno, Ciudadanos por Valparaíso ha sido un ejemplo de esa participación o el intento de movilizar. Quiero mostrar de nuevo el mall de San Antonio porque uno podría imaginarse esto en Valparaíso perfectamente. Una aberración parecida o análoga, a lo mejor un poquito menos. Mira, ¿Cómo podría uno proyectar este mall? Yo creo que el caso de Valparaíso es distinto al de San Antonio porque San Antonio tiene áreas de respaldo para el desarrollo portuario que Valparaíso no tiene. El recurso de terrenos para el desarrollo portuario en Valparaíso es un recurso escaso. Entonces no se entiende, lo primero que no se entiende por qué en este sector donde hay un potencial de desarrollo portuario, tenemos que ir a instalar ahí ciertos usos que están asociados al uso más urbano del territorio. O sea, otro problema es que hay un plan de desarrollo del puerto que no conversa porque no encuentra un líder con tantas atribuciones con un plan de desarrollo de la ciudad. O sea, eso es lo primero, es la oportunidad que nosotros queremos instalar en Valparaíso, que se articulen ambos planes y se decida qué partes del territorio del borde costero son para uso ciudadano y qué partes no lo deberían ser. Quiero hacer aquí un pequeño quiebre, el tema da para mucho, pero quiero recuperar, para también dar señales positivas de este movimiento ciudadano que tú has señalado, Sebastián, lo que hizo el movimiento ciudadano, que fue hacer una campaña por el lugar valioso. Sí. Esto uno lo ve también en muchos bares, ferreterías, lencerías, el mercado tradicional de Valparaíso. Y lo conecto con lo que tú dijiste en una columna, que ya en Valparaíso ya hay un mall. Y ese mall son las miles de tiendas y negocios distribuidos en toda la ciudad. Que casi no se necesita un mall nuevo, porque ahí hay un mall diseminado. ¿Qué es lo que es para ustedes un lugar valioso? ¿Cómo marcan y deciden, este es un lugar valioso? Por ejemplo, esto es el Cinzano, el tradicional y verdadero Cinzano, con el mismo mozo que siempre saludamos ahí cuando llegamos a altas horas de la noche. Tenemos otra imagen acá, esto es... No sé. Ese es otro lugar, pero no sabemos cuál es. Pero rápidamente me gustaría que me dijeras qué es lo que es el lugar valioso para Ciudadanos por Valparaíso. El lugar valioso fue una campaña de distinción un poco reactiva a tres situaciones que se estaban dando en Valparaíso en el año 2001. Una, la instalación de un supermercado en el centro histórico de la ciudad, en que la discusión se agotaba en la arquitectura patrimonial que iba a tener el supermercado, no entendiendo otras dimensiones del problema. Otra, que en ese momento estaban llegando a la ciudad el retail. Y por último, un recambio del comercio en función del turismo. Entonces nosotros hicimos esta campaña como reconociendo el aporte de esta impronta de los inmigrantes o de los pequeños empresarios, inversionistas de la ciudad de Valparaíso en este modelo de dispersión. Yo creo que eso es muy importante. Este es un comercio que no es excluyente, que es auténtico o debiera ser auténtico, y que está distribuido en distintos sectores de la ciudad, asociado a la vida cotidiana de la ciudad y también asociado a la vida más metropolitana que tiene la ciudad. Es el negocio el tradicional que uno llama negocio de barrio. De escala de barrio, donde hay más, por ejemplo, se vende a crédito sin interés, se vende a granel, hay una relación de interdependencia entre el locatario y el cliente. Bueno, es un patrimonio vivo de alguna manera, ¿no? Sí, claro, es una dinámica que no es solo el consumo, que tiene asociado otros factores. Identitario, o sea, es fundamental que exista para que exista lo que llamamos Valparaíso. Claro. Como sería fundamental en cualquier barrio de cualquier ciudad antigua, digamos. Vamos a agradecerle a Paz Undurraga, que vicepresidenta del Movimiento Ciudadanos por Valparaíso, de habernos acompañado aquí en esta mesa y haber traído el ejemplo maravilloso de este movimiento que, en primer lugar, dio esta batalla para que no se tape la vista. Me parece un modelo, la sigue dando, porque vemos edificios que se levantan en los cerros, que es gravísimo, y dio el respaldo a los lugares valiosos, emblemáticos, identitarios de la ciudad. Y sobre estos lugares,
Vamos a seguir conversando con Sebastián Grey y con un invitado, con alguien alguien joven, que ha creado una página web bien notable, que ha usado la tecnología para rescatar, unir y crear redes en torno al tradicional, querido y entrañable almacén de barrio. Hemos partido por los edificios que tapan con su sombra la luz de muchos habitantes de la ciudad. Hemos hablado de los barrios segregados, hemos hablado del ejemplo de una ciudad que tuvo una buena modernidad como Valparaíso, hemos hablado de los lugares valiosos. Con Pau Undurraga del Movimiento Ciudadanos por Valparaíso y estamos con Sebastián Grey, presidente del Colegio de Arquitectos, arquitecto, gran activista en el buen sentido, un activista pensador sobre el tema de la arquitectura y el urbanismo. Y hoy día, y aquí en la mesa ahora tenemos a Sebastián Harrison, que es ingeniero industrial, pero fue alguien que dio un golpe en su vida. Dejó su cargo gerencial y se lanzó a una suerte de aventura, pero una aventura con mucho sentido, que es el portal myhood.cl, que tengo entendido que la palabra Hood viene de Robin Hood, ese guerrero que defendía a los más débiles. ¿Y cuáles son los más débiles? Son los pequeños negocios, los boliches de barrio. Y por eso que quiero que escuchemos primero, antes de hacerte la pregunta, gracias Sebastián por estar acá, una canción de Chancho en Piedra, que es un himno al almacén de barrio. Escuchémoslo, que dice: mi viejo almacén, yo siento que me quieren convencer y que no vaya más a mi almacén y que todo lo puedo encontrar en la tienda multinacional. Quieren que yo vaya a pasear junto a mi grupo familiar y pasar el tiempo junto a vitrinear las cosas que yo puedo comprar. Por eso todavía yo regreso a mi viejo almacén, en donde sigue y me van a fiar cuando no hay dinero que gastar. Dice Chancho en Piedra. Sebastián, ¿cómo fue que hiciste este golpe de timón en tu propia vida? Abandonar un cargo gerencial. ¿Y por qué te lanzaste a esta aventura? Bueno, muchas gracias. Todo partió, yo siempre estaba trabajando y siempre me daba vuelta que había que hacer algo más, que por qué había estudiado lo que estudié, porque búsquedas que yo creo que tiene la mayoría de la gente. Y en algún minuto, entre más uno va leyendo, meditando, va encontrando un rumbo, y me di cuenta que podía usar mi profesión para algo más que hacer planillas. Planillas Excel. Planillas Excel. ¿Ya? Entonces, yo siempre he valorado mucho el barrio donde me crié y todas estas instancias. Entonces nació la inquietud porque yo sabía que había un problema que se traducía no desde la mirada que han dado ustedes antes, que es una mirada muy interesante que yo la he visto ahora, sino desde el punto de vista más ingenieril, más económico, de que hay un problema. Hay un problema que, como dicen por ahí, la torta está mal repartida. Entonces decidí lanzarme con este proyecto con unos primos, con mi familia, y fuimos reclutando otras personas, en el cual nuestro objetivo es recuperar los barrios. Esto del comercio es la primera etapa, es una excusa muy bonita para poder empezar a recuperar la vida de barrio, para recuperar los barrios. Sebastián, ¿es cierto que tú no vas y que eres consecuente y no vas a comprar a los supermercados, por ejemplo? ¿Y que vas solo a negocios de barrio? Voy solo a negocios de barrio, y antes de este proyecto, cuando tenía que ir, iba de muy mal humor. Lo pasaba muy mal. ¿Y porque hay desventaja y ventaja, ¿cuál es la ventaja? ¿Qué es lo que tiene el negocio de barrio que no tiene un supermercado o que no tiene un mall? Bueno, tiene un poco que ver con algo que se ha ido que los centros comerciales y los malls han ido tratando de imitar sintéticamente, digo yo. Por ejemplo, tú vas y te conocen en el almacén de barrio, saben tu nombre. Hoy en día hay ciertas cadenas en el que uno va a comprarse un café y te dicen tu nombre, pero te lo dicen porque te preguntaron y porque tal vez responde a un proceso para mejorar las ventas, digamos. Claro, estrategias de venta. Claro, pero no es eso. Entonces veo que hay como, esas son las diferencias, y que uno nota que son diferencias porque los malls y los centros comerciales intentan de acaparar esos beneficios. Por ejemplo, el término plaza. La plaza es un lugar de encuentro y hoy día está acaparado por alguna marca en la cual se apropia de eso, se apropian de la cultura. Uno, no sé si han visto como unos pianitos que están en las plazas, que responden un poco a esa apropiación, a esa como son más estrategias de venta que cosas Claro, son genuinas. invasiones solapadas. Vamos a ver un poco esta interesante. A ver, en el fondo, ¿qué es lo que uno encuentra si uno entra a tu página myhood.cl? ¿Con qué nos encontramos ahí? Si podemos ir mostrando en la pantalla. Nos vamos a encontrar con la opción de buscar en los pequeños almacenes lo que yo ando buscando. Hoy por hoy yo hago ahí y voy a ver distintos rubros. Yo elijo, por ejemplo, almacenes y alimentos. Próximamente vamos a poder buscar por productos en específico, por ejemplo, pan. Entonces, ¿Dónde se hace un buen pan? Claro.
y compartir esa Eso es lo que vamos a información. llegar ahora. Y yo le digo, le puedo poner acá mi dirección o que me ubique. Ujú. Esto también está en una aplicación para teléfonos móviles, que es lo más interesante también. Y me va a mostrar acá dónde estoy ubicado. Si se Ah, qué fijan, interesante nos eso. dijo exactamente por acá más o menos. ¿Ya? Y vamos a hacer un clic acá en un almacén, por ejemplo. ¿Ya? Y ahí aquí me aparece la dice imagen. el almacén, que es súper Almacén interesante. al tiro, además, qué lindo nombre. Altero. Fíjense lo interesante de esto, que hay una descripción del almacén, Ya. muy interesante, y una descripción del dueño o la dueña. Ay, qué bien. ¿Y por qué lo está haciendo? Porque es súper importante saber con quién uno trata, porque muchas veces uno va a un supermercado grande, me salió algo malo, si bien es cierto lo puedo cambiar, pero el proceso está hecho para que yo tal vez me aburra en la mitad. ¿Hay algún ejemplo, porque tú has visitado varios almacenes o estás recuperando esos almacenes? Yo sé que vas a partir con regiones y ahora esto parte en Santiago. Ahora parte. ¿Algún ejemplo de almacén que sea emblemático de todo lo que hemos hablado, que te haya emocionado, alguna historia de un negocio de barrio uno al azar? Yo sé que... Sí, mira, hay algo súper importante. Yo todos los trabajos que se hacen en este proyecto los partí haciendo yo uno a uno para conocer bien cuál es la instancia y me tocó ir a entrevistar a los almaceneros. Y yo les preguntaba cuál era su principal temor de todo esto. Y ellos me decían, mira, a mí lo que me preocupa son las tiendas de conveniencia. Yo estoy en una comuna más céntrica, no me van a poner un supermercado acá, pero las tiendas me van acaparando. De alguna forma saben que yo no soy el dueño de esto. Y buscan a quien es el dueño del inmueble y a mí me sacan para afuera, se quedan con mis clientes. Y yo soy incluso más barato que ellos, me decían. O sea, eso de que el almacén es más caro es un mito? Es un mito. Hay cosas más baratas, más caras. ¿Y hay un almacén que sea para ti un ejemplo de buen negocio, un almacén que sea como replicable, un proyecto que sea de algún lugar, de algún barrio? Sí, por supuesto, pero voy a hacer Uno, un poco no importa, yo sé que es un injusto ejemplo. porque queda cerca de mi casa. ¿Cuál es? Que es una señora que tiene un almacén que se llama El Emporio. ¿Ya? Y una señora que trae productos que se preocupa ya por la buena calidad de sus productos. Trae aceitunas, trae jamones. Y ese lugar yo veo que ella le pone harto cariño a lo que hace y que cree en lo que está haciendo, digamos. Y hay mucho cariño también aquí, afecto. Y me gustaría que Sebastián, como arquitecto, de todo lo que hemos comentar esta, primero, interesante iniciativa que muestra que la tecnología hoy día puede servir para cambiar la vida. Cambió tu vida porque te permitió salirte del sistema, armar este proyecto. Y va a cambiar la vida de los comerciantes porque va generando, y de los usuarios también. A ver. Yo veo que la herramienta es importante tal vez para revertir un problema de principio, si tú quieres, o sea, social. O sea, efectivamente poner a la vista de la ciudadanía esta red de comercios y valorizarla de esa manera ya es un paso fundamental. Y para ir al fondo del asunto, en realidad lo que tú estás haciendo es importante porque la vida de la ciudad depende exclusivamente de la calidad de lo que pasa en las calles. Depende de la calidad de lo que pasa en las calles, de la calidad del espacio gratuito, genuinamente público, que como tú bien dices, los malls tratan de confundir, digamos, de vestir de público siendo que es privado. Yo siempre le digo a mis alumnos que tú puedes ir por la calle, ¿no es cierto?, y gritar, ¿no? En fin, la gente te va a mirar un poco raro, en fin, pero lo más probable es que no pase de eso. Y si tú estás en el interior de un mall, en ese supuesto espacio público, y tú gritas, van a llegar dos guardias privados, que no son policías, te van a agarrar, te podrían agarrar y te podrían expulsar, porque es propiedad privada. Y eso la gente no lo comprende Entonces, en el claramente. fondo lo que hay acá, Sebastián, es que primero una nostalgia del espacio público potente, que vuelvan a haber espacios públicos, no sé, que haya muchos espacios públicos de calidad, así como se ha pedido educación pública de calidad. Sí, Uno sí. podría decir que una demanda es el espacio público de calidad. Absolutamente. Y segundo, la nostalgia de lo pequeño. Alguien dijo alguna vez, lo pequeño es hermoso. El negocio pequeño, vimos la desmesura. Partimos con esto el programa, partimos con la desmesura. Una cosa desproporcionada, como hija de lo que los griegos llamarían la hubris, la desmesura, un mall que rompe todo. Y caemos con las nuevas generaciones buscando un negocio pequeño, amable, un lugar valioso. Me gustaría, para cerrar, se acercan las elecciones. Vamos a tener elecciones el próximo fin de semana y me gustaría preguntarte, gracias Sebastián por habernos mostrado tu extraordinaria experiencia aquí en Una Belleza Nueva. Gracias. Invitamos a todos a sumarse a myhood.cl. Yo me voy a sumar como usuario, voy a empezar a buscar el boliche de barrio. Vamos a saludar a todos los bolicheros de Chile, a todos los que tienen negocios maravillosos, que son verdaderos poemas, que se reparten por todo el país, poemas urbanos. Sebastián, si tú tuvieras que decirle algo al que va a gobernar el país en los próximos 4 años, ¿dónde crees tú que hay que colocar hoy día el foco, la mirada, la visión a largo plazo? Después de todo lo que hemos dicho de estos temas
tratados aquí en el programa. Partimos hablando de los malls y terminamos hablando de los negocios. Le diría que tenemos una deuda histórica con la equidad en la ciudad, en la vida en las ciudades, ¿no? Somos un país que concentra casi el 80% de su población en ciudades. Y de esa población, casi la mitad de todo Chile vive en una sola ciudad. Y es una de las ciudades más segregadas, espacialmente segregadas del planeta. Por lo tanto, hay que poner la atención ahí, porque todas las querellas, por así llamarlas, de la ciudadanía provienen de un sentimiento profundo y muy verdadero de desigualdad. La tarea para quien sea electo o electa presidente es irse de hacha, como diríamos en Chile, al problema de la desigualdad. El espacio público es el lugar donde los ciudadanos son todos iguales. Por lo tanto, tenemos que hacer enormes inversiones, inteligentes inversiones, en dar espacio público lujoso, porque el Estado es el único que puede darle ese lujo a la ciudadanía, lujoso, para que todos nos sintamos igualmente orgullosos, igualmente encantados con el lugar donde vivimos. Muchas gracias, Sebastián, arquitecto, presidente del Colegio de Arquitectos. Tú, Sebastián, también tocayo, Harrison, autor de este portal. Y terminamos con esta imagen primera, este grito ciudadano con el que partimos el programa de los vecinos del barrio Salvador Sur que ven amenazada su arquitectura tradicional, su modo de vida y que gritan: no se vende, no insista, ni mi casa, ni mi barrio.